Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Encuentro desde los estudios de Iglesia de Santiago. Hemos conocido diversos testimonios pastorales, parroquiales, de fundaciones, de movimientos, de personas súper activas en nuestra iglesia. Hoy queremos hablar acerca de la espiritualidad de personas que ustedes ven regularmente en la televisión, en la pantalla. Y además nuestro invitado es súper importante porque lo que él diga para nosotros va a ser ley en muchas materias. Estamos con el meteorólogo Jaime Leighton. ¿Cómo está, don Jaime? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Bueno, me ha ido bien, pero a veces me equivoco. Hay que decirlo, a veces me equivoco, pero tratamos de hacerle que sea las menos veces. Yo una vez vi una película que no recuerdo muy bien quién era el actor, pero sí recuerdo muy bien la temática, que era un meteorólogo que se equivocaba, ¿no? Y dejaba la grande, y como que la gente en la calle lo insultaba. Lo recriminaba. Sí, la película de Granizo. Exactamente, sí. Granizo. Un error de 20 minutos en toda la vida de una persona, pero que trajo consecuencias. ¿Tiene ese miedo bastante a veces? Es que sucede porque uno no es que mire por la ventana, no es que se saque el dedo como la antigua broma que se hacía, o no es que se ponga a mirar las hormigas, etcétera, sino que simplemente consulta datos, y esos datos tienen cierta base científica que a veces tiene muchas aproximaciones, pero uno tiene que considerarlas como que esas aproximaciones son reales. Y por supuesto, porque si no sería mucho más complejo modelar la atmósfera. Por lo tanto, uno tiene que tomar ciertas verdades que sabe que no siempre son tal. Así que a veces, tomando como base eso, uno saca la conclusión después de un largo análisis y llega a una conclusión de decir, va a llover, no va a llover, va a estar nublado, va a hacer calor, va a hacer frío. O sea, en 2 o 3 palabras resume todo el análisis de unas 6-7 horas en el día para poder concluir eso a nivel nacional, ¿verdad? ¿Qué va a pasar el día siguiente? Y hacer una recomendación. Y muchas veces uno hace la recomendación y dice, mañana va a estar fría la mañana. La persona se tomó más café de la cuenta en la mañana, salió más abrigada y dice, pero ¿cómo decían que iba a hacer frío si yo no siento frío? Porque es un tema de sensaciones. Pero bueno, por eso están los números y tal como decíamos, como es el dato mata el relato, o sea, el número corta todas posibilidades de sensaciones. Y uno dice, es 12 aquí, la que hora aquí, más allá de lo que se sienta. Bueno. Pero muy bonito porque igual usted trabaja con una ciencia que está súper vinculada a la naturaleza. A la naturaleza, exactamente, de una naturaleza que todavía tiene elementos desconocidos. Exacto. Y que hay que dar una respuesta única para una condición que uno tiene poca oportunidad en la televisión, porque parecería que es mucha, de corregir. O sea, cuando yo trabajé en el servicio meteorológico, encontramos que la temperatura máxima no va a ser 25, va a ser 20, uno se mete al sitio, corrige, listo. Acá es una vez en la mañana y de ahí hasta la noche. O en la tarde, en el mejor de los casos. ¿Cuánto tiempo lleva casado, don Jaime? Yo llevo 34 años de casado con Viviana Arancibia, que es mi esposa. Pololeamos un poquito más de un año y medio, porque ya teníamos más de 25 años, más de 27 años, más de 28 años. A esa edad me casé yo. Así que 34 años de matrimonio, con altos y bajos, pero en el fondo, en mi impresión, cuando uno se casa, no es porque se case con la persona perfecta, sino que porque se casa con la persona con quien quiere compartir esos altos y bajos durante toda la vida. ¿Cuántos hijos? Tenemos 3 hijos, los 3 varones, Felipe de 33, Sebastián de 31. Ambos trabajan fuera de Santiago, uno de ellos vive fuera de Santiago, Sebastián, el otro trabaja fuera de Santiago. Y vivimos con el menor, que es Andrés, que tiene 23 años y que está estudiando todavía kinesiología. ¿Y hay nietos ya? Hay 2 nietos, del mayor, que es ¿cómo se llama? Baltasar, y del segundo de mis hijos, de Vicente, que tienen respectivamente 5 y 1 añito. Don Jaime, ¿y usted recomienda el matrimonio? Yo recomiendo el matrimonio porque yo también vi la opción en algún minuto de ser sacerdote, de optar por la vida religiosa. Se lo cuestionó. Me lo cuestioné porque estudié en un colegio en enseñanza media de religiosos canadienses que me dieron para mí un fortalecimiento a lo que yo tenía como intuición. Provengo de una familia católica que en algún minuto mi papá me decía, ¿quiero ir a misa? Vamos a misa. No era así como que, oye, hoy día es domingo, hay que ir a misa. O me decía, vamos a misa, vamos. Mi papá tocaba el acordeón, era profesor de música, me decía, ¿me puedes ayudar con los papeles? Ya, papá, yo le ayudo. Y lo acompañaba y le ayudaba a cantar, le ayudaba a sostener los papeles, le ayudaba después con el peso del acordeón, qué sé yo. Así que de esa manera me fui fortaleciendo mi fe. De hecho, me preparé en el colegio para la confirmación, que le hice en cuarto medio, etc. Así que esa es la manera, digamos, que yo fui
optando por esta manera de vivir mi vida, en algún momento con la inclinación hacia la vida sacerdotal, pero después dije, no, esto hay cosas que yo no voy a poder superar, que es más o menos obvio, y decidí no optar por eso, pero lo que no significa que como laico no pueda tener una participación, digamos. Se lo pregunto porque hoy en día, bueno, hemos visto las últimas encuestas, ¿cierto? El tema de la natalidad es un temazo. En nuestro país están naciendo pocos niños, somos un país que está envejeciendo a pasos aceleradísimos. Y hay una duda, más allá del don de la fe, ¿no? Pero hay ciertas dudas de los jóvenes con el compromiso. Y no se ve solamente en el matrimonio, sino que también se ve en los mismos partidos políticos, ¿no? Comprometerme con una causa, en este caso con una persona. Claro. Yo creo que es difícil porque además la vida laboral está diciendo, mire, no es bueno permanecer en una empresa, en un trabajo más para el tema profesional, más de 6 años. O sea, ya como indicación de estilo de vida desde el punto de vista laboral, la recomendación es no permanezca tanto tiempo en una empresa porque usted se va a dar vuelta en lo mismo. Así que en el fondo esta posibilidad de vivir en pareja ya sin demasiadas críticas o prácticamente ninguna crítica y poder hacer, entre comillas, una vida parecida al matrimonio, consagrado, ¿verdad? Uno dice, bueno, qué lástima, porque no es que el hecho de tener una obligación de haberse casado en una iglesia a uno lo confirma en el matrimonio. Lo que lo confirma es el deseo de estar con la otra persona y compartir los momentos muy felices, normales, no tan felices y a veces dolorosos. Claro. Y esta vocación, este don de la fe que usted presenta, manifiesta desde muy joven, y es muy bonita la historia que cuenta, ¿no? De acompañar a su papá a la iglesia a través de la música, porque es desde el cariño en el fondo que uno empieza a ir. Y eso es como lo ideal, pienso yo. ¿Cómo se manifiesta hoy en día? ¿Es importante para usted la presencia de la fe? ¿Lo vive de alguna manera diario? ¿Cómo es la relación de don Jaime Leyton con su espiritualidad, en el fondo? Bueno, nosotros vivimos, como mi mamá era hija única, vivía nuestra abuelita, la mamá de mi mamá, la abuelita nunca le dijimos abuela, nuestra abuelita o abuela materna vivía con nosotros. Y la escuchábamos rezar el rosario, así como un susurro en su pieza. Dormía con una de mis hermanas, éramos 5 hermanos. Y siempre me decían, rece un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria. Y el Ángel de la Guarda. Y esa ha sido una costumbre de vida, al principio, no sé, por costumbre, después por convicción, después por sentirme bien, por sentirme tranquilo. Y después vino la primera comunión que mi papá me llevaba. Yo le pedía, porque tenía 11 años, no lo hice a los 7, papá, ¿me puedes comprar un Berlín? Ya, hijo. Era como una especie de premio por ser perseverante. Bueno, una preparación muy cortita para la primera comunión, pero íbamos siempre a misa. Insisto, no con mis papás o llevado por mis papás, sino que iba con mi hermano. Bueno, y después la confirmación. Y esto de la fe es simplemente no por una costumbre, sino que ir madurando lo que uno va rezando noche a noche. En algún minuto participé en el colegio de un grupo de reflexión invitado en que analizamos textos bíblicos. ¿En el colegio como apoderado? En el colegio como alumno, como alumno en enseñanza media. Ya. Y después yo decía, en algún minuto quiero volver a eso. Y encontré hace poco, ahí en mi parroquia, en Puente Alto, en una capilla que es Templo Jubilar, que es Madre Admirable, un grupo de catequesis para adultos, cuyo objetivo era profundizar en la fe, porque cuando mis hijos hicieron la primera comunión había estas reuniones, ¿verdad? Y yo decía, y después de esto, ¿dónde voy a seguir buscando? Voy a tener que leer la Biblia solo. Bueno, lo hago y leo las explicaciones, la Biblia latinoamericana. Entonces, siempre he tenido el interés de profundizar más, porque encontraba que era muy poco lo del día domingo. O sea, eran no sé, 3 versículos en el Evangelio del domingo. Decía, pero no será muy poco esto como para sentirme realmente cristiano, que estoy profesando una fe de manera responsable o de manera interesada. Entonces, bueno, decidí empezar a leer la Biblia, leer textos bíblicos, leer textos de vida de santos,
que para algunos será, no sé, tal vez pasado de moda, pero son ejemplos de vida que a uno les sirven para evaluarse, compararse, decir, la verdad es que en este aspecto estoy bastante mal, claro. estoy bastante débil y hay que trabajar en ello. ¿Hay alguno que admire más, que destaque más, alguna vida? O sea, partiendo por aquí, muy cercano al centro de Santiago, el Padre Hurtado, que es un ejemplo que hay que seguir. Si hablamos de ese ejemplo en relación a los pobres, converso a diario con una persona que es periodista, editor, de temas no de iglesia, sino que temas espirituales, pero de vida real. Y la vida de San Francisco de Asís, o sea, es más que loable, de la riqueza a la pobreza, y fomentar eso es como bien difícil, y vivirlo hasta su muerte me parece que es muy valioso. Así que si yo tengo que mencionar en el corte, así a primer golpe de la mirada, ¿verdad?, el Padre Hurtado, santo, y San Francisco de Asís por su inclinación a la pobreza, ya sea de ayudar a los pobres, que hay mucho, aunque estemos llenos de edificios muy bonitos, arquitectónicamente muy atractivos, hay mucha pobreza, o sea, lo vemos ahí debajo del metro, etc. Entonces siempre me ha llamado la atención eso de esos santos. Usted mencionaba algo en relación justamente a la pobreza, de observar, de mirar. Estamos no vamos a hablar solamente de nuestro país, es como un fenómeno global súper individualista, ¿no? Uno ve en las redes sociales, por ejemplo, lo que como, a dónde voy, que muchas veces es una manifestación de alegría también, no lo vamos a juzgar, y se comparte entre los amigos y es muy bonito. Pero también uno nota de repente una superficialidad en el discurso. ¿Le pasa a usted, tiene como esa contradicción que uno ve constantemente hoy en día, sobre todo a través de las redes sociales? O sea, ¿cuál es su reflexión frente a eso? A mí me da mucha pena, por ejemplo, en mi casa, cuando se pierde comida. No por el tema de plata, oye, me costó no sé qué, a Viviana, pucha, que no se pierda. Porque hay mucha gente que literalmente en el mundo vive con $1, $1,2 un día. O sea, esos son 1.200 pesos. Y en Chile muchas veces yo he pasado después del trabajo 9:30 de la noche, una persona que me dio muchísima pena, vendiendo ahí muy cerca del canal, con una caja de Super 8 en un semáforo oscuro, 9:30 de la noche, vendiendo Super 8. Lo había visto en otra oportunidad. Entonces uno dice, chuta, yo he comido ya 3 veces en el día y esta persona está buscando su sustento de esta manera. Entonces me da mucha pena que se pierda comida, sabiendo que hay gente que no la tiene y que tiene que trabajar hasta esa hora en la calle de pie todo un día, rogando, procurando que alguien le compre sus productos para tener algo más. Entonces, de ahí viene eso de ver al pobre, en cada pobre el rostro de Cristo. Me llama mucho la atención, para mí es muy fuerte. O sea, no es así como que, oye, no me manche el parabrisas, sino que de repente lo tengo limpio y les digo, no te preocupes. Y de todas maneras, como si me hiciera el servicio, en comillas, igual les doy, porque sé que no están ahí por jugar, sé que no están de flojos, es porque es lo único que tienen a mano. Exacto. Hay no quiero decir fenómeno, pero sí pasa algo con Jaime Leyton y la gente que lo ve en la televisión. Hay como una conexión especial, la gente se le acerca, uno puede ver comentarios súper positivos. Algo pasó en medio de todo este Star System que tenemos, que usted conectó con la audiencia, y eso no es fácil. El estallido social, por ejemplo, fue todo un terremoto para los medios de comunicación. Los matinales se tuvieron que reestructurar, bajó la farándula, después volvió, pero en fin, hubo como algo estamos haciendo que no estamos conectando. ¿Qué cree usted que pasó con su discurso, que logró mucho más allá de lo importante que es el tema de si va a llover o no va a llover? Porque eso lo hacen muchas personas, pero ¿cuál cree usted que es esa conexión especial que tiene con la gente? Y si es que la siente así. O sea, yo lo siento así. A mí al principio, iba a ser muy honesto, no me gustaba salir a terreno, porque yo no soy periodista, yo soy meteorólogo. Yo no tengo estudios de nada de comunicación. Sí tengo una experiencia muy larga de trabajar en el movimiento Scout, con los más chiquititos, y ahí uno está, no digo obligado, sino que uno va buscando la manera de entender a los niños qué es lo que quiere desarrollar estando en el movimiento Scout. Y trabajé con los lobatos, para ser más preciso, siempre, pero no logré esa cercanía. No me fue tan bien, ¿ya? Porque
mi vida estudiantil siempre ha sido apegada a la ciencia, o sea, siempre como muy estructurado. Porque mi ciencia me obliga a ser así, ordenado, de la observación, a la hipótesis, bla, bla, bla. Bueno, entonces, cuando salgo a la calle, digo, bueno, voy a hacer lo que yo pueda de conversar con la gente, de preguntarle cómo siente, que al principio me parecía un poquitito extraño, para no decir otra palabra más miradora en menos. Decía, pero ¿para qué es esto? Bueno, y en realidad eso me enseñó a escuchar a la gente y a ver sus sensaciones más allá del dato que mata el relato. O sea, yo decía, oye, 8 grados no hace tanto, no es frío, o sea, no está catalogado dentro de la categoría de frío, pero la gente sí siente frío. Entonces es necesario, ¿cómo decirlo?, poner en la realidad, dentro del cuerpo humano, lo que yo pronostico y cómo la gente se prepara para eso, para poder entregar más información. Porque al principio uno dice, bueno, mañana hay 8 grados de mínima, y no le agrega nada más. Pero resulta que Santiago tiene tantos lugares distintos, esa temperatura del centro de Santiago, así que uno dice, oye, esta persona está sintiendo frío, entonces voy a tener que replantear que estos 8 grados son 8 grados y nada más, sino que 8 grados, pero para las personas más sensibles al frío, salga más abrigado porque podría afectarle a usted. A lo mejor a otras personas que son más acaloradas, no sé, que tienen la presión más alta, no lo sé, no le va a afectar, pero entonces en el fondo uno entrega un elemento adicional acorde a lo que ve de sensaciones humanas respecto al dato que uno entrega en la mañana del día anterior. Entonces me sirvió mucho. ¿Y por qué conecté? No lo sé. Realmente pero no por lo ahí, sé. Yo creo que por ahí está. Pero en el fondo tomar en cuenta claro, la opinión de la gente respecto del producto que yo entrego, que es información para la toma de decisiones, de cómo vestirse, de qué cocinar, si hoy día hago legumbres o hago ensaladas más frescas, etcétera, o indico que hay que beber agua, que parece obvio en días de calor, pero para algunos no lo es tanto. Uno se empieza a preocupar de los adultos mayores que no tienen sed, dice, oye, especialmente los adultos mayores no manifiestan sed, denles agüita porque ya después de tal hora empieza a ponerse el ambiente más cálido, más seco, hay más sudor, por lo tanto, bueno, todas esas cosas uno las recibe de la gente, y eso es lo que uno, que más que uno decir, pucha, qué bueno que me vaya bien, qué bueno que la gente me contó sus sensaciones para poder transmitir más información agregada, más valor agregado al dato duro. El dato duro, la ciencia, para muchas personas se contradice con la fe. ¿Cómo es la relación que usted ve entre esos dos mundos que habita, por lo cierto, día a día? Lo conversamos con un sacerdote y me dio el ejemplo preciso. Mira, se está llegando que aquí la energía, no sé qué, la luz, y me dijo, y eso está conectándose con la primera frase de la creación. Y Dios creó la luz. Creo que así dice la frase. Pero el tema es que no hay manera de separar la fe de la ciencia, porque en estricto rigor, si uno sabe mucho de ciencia, se va a encontrar al final con la creencia. Va a llegar a algún punto que decir esto ya no tiene ninguna explicación física. Hay algo más, una fuerza que no la veo ni en la materia oscura, ni en la energía, ni en las subpartículas o las partículas subatómicas. Hay algo más. Y cuando uno llega a ese nivel de precisión, de conocimiento, dice, esto no puede ser casualidad. No puede ser que de la nada salió algo. Es imposible que de la nada salga algo tan complejo. Bueno, entonces la relación para mí es que todavía no hemos hecho caminar de la mano, pero sí estamos con un pequeño touch ahí entre la ciencia y la fe. Para algunos está ultra conectada y no le veo contradicción. Jaime Leyton, queremos darle las gracias por esta conversación, por contarnos un poquito acerca de su vida y sobre todo de este aspecto espiritual. Queremos agradecerle también por el informe que todos los días nos entrega para saber cómo tenemos que salir vestidos, qué cocinar, todo, pero de manera muy especial también por su testimonio de fe. Un gusto haber estado con ustedes en este ambiente tan grato, con esta conversación tan distendida y, por supuesto, muy agradecido por la invitación. Nosotros nos vemos la próxima semana en otro encuentro aquí desde los estudios de Iglesia de Santiago. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Que estén muy bien. Chao, chao.